Capítulo 1. La gran mentira. ¿Por qué realmente temes al éxito? Durante años te han enseñado que temer al fracaso es natural. Te han repetido que el miedo a caer, a no lograrlo, a decepcionar, es lo que más paraliza al ser humano. Pero pocos se atreven a contarte la verdad que se esconde aún más profunda. El verdadero miedo no es al fracaso, es al éxito. Es al brillo que vendría si por fin dieras todo lo que tienes. Es a la responsabilidad inmensa que implicaría asumir tu grandeza. Es al vértigo de dejar de esconderte detrás de excusas, de miedos prestados, de justificaciones cómodas. Porque si triunfas, si realmente alcanzas tu máximo potencial, ¿qué pasaría? Se acabarían las excusas, se acabaría la posibilidad de culpar al mundo, a la suerte, a las circunstancias. Tendrías que reconocerte como el creador consciente de tu vida. Y eso, aunque lo anheles con el alma, también puede aterrarte. Porque ser dueño de tu poder implica aceptar que no hay nadie más a quien responsabilizar. El miedo al éxito se disfraza de muchas formas: procrastinación, sabotaje, dudas, necesidad de perfección, exceso de análisis. Te convences de que no es el momento, de que necesitas más preparación, de que quizás no sea para ti. Pero en el fondo, todo eso no es más que un intento desesperado de no tener que enfrentarte a tu propia luz. ¿Por qué harías algo tan contradictorio? Porque el éxito exige evolución. Exige dejar atrás versiones antiguas de ti que te resultaban cómodas. Exige soltar relaciones, hábitos, patrones que ya no vibran en tu nueva frecuencia. El éxito no solo te transforma por fuera, te transforma sobre todo por dentro. Y lo interno duele más que cualquier caída externa. Cuando comienzas a triunfar, el entorno también cambia. Algunos te admirarán, otros te envidiarán, algunos te seguirán, otros se alejarán. Y cada uno de esos movimientos te confrontará con heridas antiguas. El miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo a no ser suficiente. No temes ganar, temes lo que el éxito podría desenterrar en ti. Pero hay algo que debes grabar en tu alma desde ahora. Tú no naciste para ocultarte. Tú no naciste para vivir a medias, para ser una sombra de lo que podrías ser. El universo no desperdicia energía. Cada chispa que te habita, cada talento, cada sueño, cada anhelo profundo fue sembrado en ti porque era necesario. Porque el mundo, aunque no lo sepas aún, necesita tu victoria. Cada vez que renuncias a tu grandeza, el universo entero se apaga un poco. Cada vez que eliges quedarte pequeño, un fragmento de la sinfonía cósmica pierde una nota. No viniste aquí para cumplir expectativas ajenas. Viniste para expandirte hasta donde tu alma anhele. El miedo al éxito es un eco de generaciones que aprendieron a conformarse, que prefirieron sobrevivir antes que brillar, que creyeron que ser demasiado grandes era peligroso, que sobresalir era un pecado, que tener éxito era abandonar a los suyos. Esos ecos viven en tu subconsciente, pero no son tuyos, no nacieron contigo. Los heredaste, pero también puedes liberarte de ellos. Y aquí está el primer gran secreto. Cuando rompes ese miedo, no solo triunfas tú, liberas a todos los que te rodean. Tu luz permite que otros se animen a encender la suya. Tu vuelo demuestra que es posible. Tu éxito auténtico se convierte en una llave que abre puertas para otros. Así que mírate bien. Mírate como realmente eres. No como el personaje que aprendiste a ser para encajar, para no molestar, para no sobresalir. Mírate como la energía poderosa, luminosa, expansiva que en verdad eres. La vida no te pide que seas pequeño para ser amado. No te pide que fracases para ser aceptado. Te pide que seas todo lo que puedes ser, que honres el soplo divino que te habita, que conquistes tus miedos no por ego, sino por destino. El universo ya apostó por ti el día que naciste. Ahora solo falta que tú también apuestes. Y créeme,
No hay nada más terrorífico que traicionarte a ti mismo por miedo al éxito. No hay peso más grande que mirar atrás y saber que te quedaste a las puertas de tu grandeza por no atreverte a entrar. Hoy, aquí, empieza un pacto nuevo. Hoy decides no dejar que el miedo a tu propia luz te detenga. Hoy recuerdas que tu verdadero temor no es fallar, es triunfar y ser tan libre, tan grande, tan feliz que ya no haya vuelta atrás. ¿Estás listo? Porque el viaje que ahora comienza no tiene regreso. Capítulo 2. El éxito. No se persigue. Se atrae desde pequeños, nos educaron en la cultura de la caza. Persigue tus sueños, corre tras el éxito, lucha sin descanso, sacrifica tu paz para obtener tu recompensa. Nos enseñaron que lograr grandes cosas requería sudor, lágrimas y una eterna sensación de carencia. Como si el éxito fuera un animal salvaje que, si no atrapabas primero, se te escaparía entre las manos. Pero lo que nadie te dijo es que el éxito verdadero no se persigue, se atrae, no es un trofeo al final de una carrera agotadora. Es una respuesta vibracional a quien te conviertes mientras caminas. Cuando persigues el éxito como un cazador hambriento, tu energía vibra en falta. Cada paso que das emite un mensaje silencioso. No tengo, no soy suficiente, me falta algo. Y el universo, fiel a su ley de resonancia, simplemente amplifica esa frecuencia. Así, cuanto más corres, más se aleja la meta. Cuanto más luchas, más se escapa el sueño. No porque no seas capaz, sino porque estás enviando la señal equivocada. El éxito es un fenómeno vibratorio. No responde al esfuerzo ciego ni a la lucha obsesiva. Responde a la frecuencia que sostienes. Responde a la identidad que emites cuando nadie te está mirando. Cuando actúas desde la certeza de que ya eres un ser completo, cuando caminas con la dignidad de quien no necesita demostrar nada, cuando hablas desde la abundancia interna y no desde la carencia. Entonces el éxito viene a ti, no como un milagro aislado, sino como una consecuencia inevitable. Mira a tu alrededor. Observa a quienes parecen fluir hacia sus sueños casi sin esfuerzo. No es que no trabajen, no es que no se esfuercen, es que su trabajo no vibra en desesperación, su esfuerzo no nace del miedo, nace de la pasión, de la certeza, de la conexión profunda con su propósito. Y desde ese estado, el universo no tiene opción. Responde. Tú no estás aquí para mendigar oportunidades. No estás aquí para suplicar por éxito. Estás aquí para ser una fuerza magnética. Estás aquí para recordar que cuando tu energía se alinea con tu deseo, el deseo te encuentra a ti. ¿Y cómo se cambia esta dinámica? ¿Cómo dejas de perseguir y comienzas a atraer? Empieza por revisar tu vibración base, no la que muestras al mundo. No la que repites en afirmaciones forzadas. La verdadera, la que vive en tu silencio, la que se siente en tus huesos cuando cierras los ojos. Vibra en escasez o en abundancia. Vibra en desesperación o en certeza. Vibra en ansiedad o en confianza. La manifestación no ocurre cuando piensas positivo 5 minutos al día. Ocurre cuando tu vibración interna se vuelve coherente con el resultado que deseas. Cuando todo tu ser grita, sin palabras, esto ya es mío. Entonces el universo, que no entiende de palabras pero sí de frecuencias, responde. La verdadera maestría consiste en sostener esa frecuencia incluso cuando el mundo externo aún no te da pruebas. En caminar como ganador, aunque tu realidad todavía no lo refleje. En confiar tan profundamente que ya no necesitas perseguir, porque sabes que ya estás siendo perseguido por aquello que deseas. Esa es la paradoja que pocos comprenden. Cuanto menos persigues, más atraes. Cuanto menos luchas, más se acerca. Cuanto menos te desesperas, más rápido llega. No porque el universo premie tu calma,
sino porque tu calma demuestra que has encarnado la verdad vibratoria de tu éxito. Hoy quiero que grabes esto en tu mente y en tu alma. No soy un cazador del éxito, soy un imán viviente de todo aquello que resuena con mi grandeza. A partir de ahora, cada paso que des será desde la certeza, no desde la ansiedad. Cada palabra que pronuncies será un eco de tu abundancia, no un grito de necesidad. Cada decisión que tomes será la afirmación silenciosa de que lo que busco también me busca. Ya no eres quien corre detrás de su destino, eres quien camina hacia el encuentro inevitable con su grandeza. Este es el primer gran cambio de paradigma. Cuando lo hagas tuyo, cuando lo vivas de verdad, el éxito ya no tendrá más remedio que llegar hasta ti. Capítulo 3. Tu derecho divino a ganar. Desde el instante en que respiraste por primera vez, ya eras un ser destinado a la victoria. No la victoria sobre otros, no la victoria en una competición externa, sino la victoria sobre ti mismo, sobre las sombras del miedo, sobre los límites ilusorios que la sociedad, la historia y tus propias dudas intentaron imponer. Ganar no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos. Ganar es tu derecho divino, está inscrito en tu energía, en tu conciencia, en la chispa inmortal que sostiene tu vida. No viniste a este mundo para ser pequeño, no cruzaste el umbral del nacimiento para vivir agachado, para pedir permiso, para mendigar reconocimiento. Cada célula de tu ser grita expansión, evolución, conquista. No conquista sobre el otro, sino conquista sobre tu vieja versión. Cada vez que te atreves a crecer, cada vez que avanzas a pesar del temor, cada vez que eliges tu poder en lugar de tu excusa, estás honrando el propósito con el que llegaste aquí. Muchos han olvidado esto. Se han resignado a sobrevivir. Se han encogido en sus propios miedos. Han aprendido a conformarse, creyendo que soñar es peligroso, que desear es arrogante, que querer más es ingrato. Pero la verdadera ingratitud no está en aspirar alto. La verdadera ingratitud está en ignorar el regalo inmenso de ser consciente, de tener una mente capaz de crear, un alma capaz de imaginar, un corazón capaz de sentir, paz de sentir. Ganar no es ego. Ganar es obedecer a la naturaleza expansiva de tu ser, es permitir que la semilla que fuiste plantada en esta tierra germine, crezca y dé frutos. No por vanidad, no por competencia, sino porque tu expansión, tu luz, tu éxito son la mayor ofrenda que puedes hacerle al universo que te vio nacer. Y sin embargo, el miedo acecha. El miedo te susurra que si ganas, perderás algo. Afecto, pertenencia, comodidad. Te quiere convencer de que es más seguro quedarte donde estás, no arriesgar, no moverte. Pero ese miedo no es tu voz, no es la voz de tu alma. Es el eco de generaciones enteras de seres humanos que aprendieron que ser pequeño era más seguro que ser libre. Es el reflejo de un pasado que ya no necesita ser tu presente. Cada vez que postergas tu victoria, estás diciéndole al universo que no confías en la vida que te fue otorgada. Cada vez que eliges quedarte en la sombra, estás traicionando la chispa divina que te habita. Y esa chispa, aunque tú intentes apagarla, seguirá empujándote desde dentro, seguirá soñando, seguirá exigiendo tu expansión. Tú no estás aquí para preguntarte si mereces ganar. Estás aquí para asumir que ganar es tu estado natural. Y cuando hablo de ganar, no hablo solo de dinero, de títulos, de reconocimientos. Hablo de ganar en tu conciencia, ganar en tu paz, ganar en tu autenticidad, ganar en tu propósito. Hablo de la victoria silenciosa que ocurre cuando decides vivir desde tu verdad, sin pedir perdón por ser quien eres. Porque la verdadera victoria no necesita aplausos,
La verdadera victoria se siente en el pecho, en la espalda recta, en la mirada y firme. Se siente en las noches en que cierras los ojos sabiendo que has honrado tu camino, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda. Aceptar tu derecho divino a ganar no significa que el camino será siempre fácil. Significa que pase lo que pase. Cada obstáculo, cada caída, cada reto será parte del entrenamiento de tu grandeza. Significa que ya no interpretarás los desafíos como castigos, sino como confirmaciones de tu poder en expansión. Imagina ahora una vida en la que caminaras sabiendo que no tienes que ganarte tu lugar, porque ya lo tienes. Una vida donde no necesitas justificar tus sueños, ni pedir permiso para crecer. Una vida donde tu éxito es la expresión natural de tu ser, no una excepción, no un milagro, sino una consecuencia inevitable. Esa vida no es un sueño imposible. Esa vida te pertenece y comienza aquí. Comienza en el momento en que decides reclamar tu derecho divino a ganar. Sin culpa, sin miedo, sin dudas. Hoy, deja de mendigar a la vida. Deja de pedirle permiso al universo para brillar. Deja de preguntarte si eres suficiente. Tú eres suficiente. Tú eres necesario. Tú eres la manifestación de una fuerza que no sabe perder, porque su naturaleza misma es crear, expandirse, triunfar. Y ahora, sabiendo esto, la única pregunta que queda es, ¿vas a seguir escondiéndote? ¿O vas a vivir por fin como el ganador que naciste para ser? La respuesta ya está dentro de ti, y el universo entero silenciosamente espera que la elijas. Capítulo 4. El miedo no es tuyo. Liberándote de la programación limitante, el miedo que sientes hoy, esa fuerza invisible que te detiene antes de dar el salto, no nació contigo. No es un fragmento auténtico de tu alma. Es una herencia, una programación, un eco ajeno que llevas cargando como si fuera tuyo, pero que en realidad pertenece a una historia que no escribiste tú. Entender esto no es un simple acto de reflexión, es un acto de liberación. Porque mientras sigas creyendo que tu miedo te define, estarás viviendo una vida que no es plenamente tuya. Desde que abriste los ojos en este mundo, empezaste a recibir mensajes. Mensajes de tus padres, de tus maestros, de la sociedad, de los medios. Mensajes que no siempre fueron malintencionados, pero que fueron moldeando una estructura interna basada más en la supervivencia que en la expansión. No es seguro destacar, no debes querer demasiado. No seas tan soñador, no seas tan ambicioso. Cada frase, cada mirada de advertencia, cada historia de fracaso que escuchaste como si fuera una condena inevitable, fue tejiendo una red sutil pero resistente alrededor de tu potencial. Y lo más peligroso de esa red es que no la ves. La sientes como parte natural de tu identidad, como si fuera un instinto real, una verdad absoluta. Pero no lo es. Es una construcción. Es un programa instalado en tu mente subconsciente, repetido tantas veces que lo confundiste con tu propia voz. Para liberarte, primero tienes que mirar de frente esa programación. No para odiarla, no para pelearte con ella, sino para reconocerla, para nombrarla, para separarla de ti. El miedo que te dice que no lo lograrás no es tu intuición, es un reflejo de las limitaciones de otros. El temor que te paraliza antes de arriesgar no es sabiduría, es el eco de generaciones que aprendieron que era más seguro no intentar. Piensa por un momento, ¿cuántos de tus sueños has dejado en pausa porque una voz interna susurraba, ¿y si sale mal? ¿Cuántas veces has caminado a mitad de tu potencial porque temías decepcionar, fracasar o simplemente brillar demasiado?
Cada uno de esos momentos fue un triunfo de la programación limitante, no un fallo de tu alma. La buena noticia es que todo programa puede ser reescrito. No necesitas destruirte para renacer, no necesitas pelearte contra ti mismo, solo necesitas traer a la luz aquello que operaba en la sombra, porque lo que se nombra se debilita, y lo que se comprende deja de controlarte. Hoy quiero invitarte a hacer un acto de profunda honestidad. Cierra los ojos, siente el miedo que más te frena. No lo niegues, no lo rechaces. Obsérvalo como si fueras un científico curioso. Pregúntale, ¿de dónde viene? Escucha la respuesta sin juzgar. Quizás no sea tuya. Quizás provenga de un abuelo que fracasó y enseñó a su familia a no soñar demasiado. Quizás provenga de una madre que temía por tu seguridad y prefirió verte pequeño antes que verte arriesgando. Quizás sea el residuo de un linaje entero que no supo cómo manejar la expansión y ahora, al reconocerlo, suelta esa herencia. No necesitas cargar con miedos que no son tuyos. Honra a quienes vinieron antes que tú, pero no sigas replicando sus límites. No estás aquí para repetir patrones. Estás aquí para romperlos, para ser la voz nueva en una historia vieja, para demostrar que sí se puede, para recordarle a tu sangre, a tu linaje, a tu alma, que nacer fue una apuesta a favor de la grandeza, no de la resignación. El universo te respalda. La vida misma conspira para tu expansión, no porque debas demostrarle nada a nadie, sino porque tu crecimiento es parte del pulso natural de la existencia. La flor no pide permiso para florecer. El río no se disculpa por avanzar. El sol no pregunta si puede salir cada mañana. Tú tampoco deberías pedir permiso para ser todo lo que eres. Liberarte del miedo es, en esencia, volver a ti. Volver a ese espacio interno donde sabías, antes de aprender a dudar, que eras ilimitado. Volver a esa frecuencia donde el éxito, la abundancia, el amor y la plenitud no eran sueños imposibles, sino estados naturales. Y recuerda siempre, el miedo que sientes no es tuyo, es un visitante, un huésped que lleva demasiado tiempo en tu casa, y hoy, con tu nueva conciencia, puedes invitarlo amablemente a irse. Puedes agradecerle su intento de protegerte, pero también puedes decirle que ya no lo necesitas. A partir de ahora, cada vez que el miedo quiera hablar, no lo rechaces. Escúchalo, sonríe y respóndele con una sola verdad. Tú no eres mi voz, yo soy el dueño de mi destino. Desde ese momento, el miedo perderá su fuerza, y tú, por fin, empezarás a caminar como el ser que nunca ha estado destinado a ser pequeño. Solo tienes que recordarlo, y cuando lo hagas, no habrá límite que pueda contenerte. Capítulo 5. El universo. Quiere verte. Brillar. Imagina por un instante que todo lo que has soñado, todo lo que anhelas profundamente en tu interior, no es una fantasía, no es una ilusión pasajera, sino una señal, un mensaje cifrado que no viene de ti, sino a través de ti. Una pulsación silenciosa del universo que ha elegido tu existencia para expresarse, para manifestarse, para tomar forma. Es fácil olvidar esto cuando vives en un mundo que glorifica el esfuerzo, que adora el sacrificio y que mide el valor de una vida por cuánto has sido capaz de sufrir antes de alcanzar algo. Pero esa es solo una narrativa humana. No es el lenguaje del universo, la inteligencia que sostiene las estrellas, que mantiene la danza de los planetas, que permite que un árbol crezca sin preguntarse cómo, es la misma que vive en ti. Y esa fuerza no te colocó aquí por accidente. No te encarnó en esta época, en esta piel, con estos talentos, solo para que te escondas detrás del miedo. Te colocó aquí con un propósito: expandir la luz que te fue confiada. Brillar no es una opción superficial. Brillar es un acto sagrado. Sin embargo,
la mayoría ha sido entrenada para temer su propio resplandor. Desde niños nos enseñaron a ser discretos, a no destacar demasiado, a no incomodar, a quedarnos donde todos están, incluso si ese lugar nos aprieta el alma. Nos repitieron, como una letanía disfrazada de humildad, que ser menos era más prudente, que no conviene soñar demasiado, que es mejor no llamar la atención. Pero ¿a quién le sirve un ser humano apagado? ¿Quién se beneficia de una luz que no se enciende? La respuesta es clara: el miedo, el sistema, la mediocridad colectiva que se incomoda cuando alguien decide romper el molde. Por eso es tan poderoso el acto de brillar, no porque busques aprobación, sino porque tu luz desnuda las sombras ajenas. Tu grandeza incomoda solo a quien aún no ha recordado la suya, y eso no es un problema tuyo. Tu única responsabilidad es encenderte, ser fiel a lo que sabes en tu interior, aunque el mundo aún no te entienda, Cuando comienzas a brillar, el universo no te castiga, te responde, te alinea, te abre caminos. No porque lo hayas convencido con esfuerzo, sino porque has entrado en coherencia con tu diseño original. La flor no florece porque lo lucha, lo hace porque está lista, porque llegó su momento, y tú también tienes un momento, una hora dorada, un punto de inflexión, ese instante en el que dejas de negar tu grandeza y te atreves a habitarla. Pero el brillo no se trata solo de éxito externo, no es una medalla ni una vitrina, es una vibración, es una forma de estar en el mundo, es cuando tu energía está tan alineada con tu verdad que todo lo que tocas comienza a transformarse, es cuando tus palabras elevan, cuando tu presencia inspira, cuando tu autenticidad derrite capas de miedo en los demás sin que digas nada. El universo no necesita más personas correctas, necesita seres encendidos. No te pide que seas perfecto, ni que tengas todas las respuestas. Te pide que seas tú, pero sin capas, sin disfraces, sin filtros, que permitas que la verdad que llevas dentro tenga un lugar en tu vida cotidiana. Y cuando lo haces, la vida cambia. La sincronicidad se vuelve normal. Las oportunidades aparecen, las puertas que antes estaban cerradas se abren. No porque las fuerces, sino porque ya no te escondes. Lo más hermoso es que cuando tú brillas, le das permiso a otros para hacer lo mismo. Eres testimonio viviente de que sí se puede, de que no hace falta traicionarse para tener éxito, de que no es necesario apagar la voz del alma para lograr lo que deseas. Brillar se vuelve entonces un acto de amor colectivo, una expansión que ya no te pertenece solo a ti, sino que se convierte en legado, en inspiración, en ejemplo. Y es aquí donde debes recordar algo que cambiará para siempre tu relación con el éxito. El universo no conspira para que fracases, conspira para que recuerdes que fuiste creado para expandirte. Las dificultades no son pruebas para destruirte, son entrenamientos para tu luz. Las caídas no son fracasos, son ajustes de vibración. Cada aparente obstáculo es, en verdad, una lección sagrada que te alinea con una versión más honesta y más poderosa de ti. Así que cuando dudes, cuando el miedo susurre que no eres suficiente, que no tienes lo que se necesita, respira, regresa a ti, cierra los ojos y escucha. La verdad está ahí, intacta. La voz silenciosa que te dice, sí puedes, sí mereces, sí es tu momento. El universo no te quiere pequeño. El universo quiere verte brillar, porque tu luz, lejos de ser una amenaza, es una bendición para todos. Y cuando lo comprendas, cuando lo aceptes sin culpa, sin miedo, sin necesidad de aprobación, descubrirás que el verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por cuánta verdad eres capaz de sostener sin apagarte. Y entonces, sin esfuerzo, sin lucha, comenzarás a brillar como lo que siempre fuiste,
un canal perfecto de expansión divina. Capítulo 6. Las señales invisibles del éxito. Cómo leerlas y no fallar. No. Todo lo que marca tu destino viene con un cartel luminoso. No, todas las puertas que se abren hacen ruido. A veces, las señales que anuncian que estás en el camino correcto aparecen disfrazadas de coincidencias, de conversaciones inesperadas, de silencios que incomodan, de intuiciones que no puedes explicar pero tampoco ignorar. El éxito, cuando es auténtico y coherente, no cae del cielo como un rayo, se insinúa. Se anuncia en pequeñas vibraciones, en pistas sutiles, que si sabes verlas, pueden evitarte años de confusión. Pero aquí está el problema. Nadie nos enseñó a leerlas. Nos educaron para mirar lo evidente, lo tangible, lo que se puede comprobar, con los ojos o medir con cifras. Nos dijeron que si no tiene lógica, no existe, que si no lo puedes justificar, es producto de tu imaginación. Y sin embargo, la historia está plagada de personas que supieron reconocer esas señales y que, gracias a su sensibilidad, transformaron sus vidas. Lo que para muchos era azar, para ellos era dirección. Lo que para otros parecía ruido, para ellos era guía. Tú también tienes esa capacidad. No es un don místico reservado a unos pocos. Es un lenguaje que siempre ha estado en ti, solo que ha sido silenciado. Es la manera en que la vida te habla cuando ya estás preparado para escuchar más allá de lo evidente. Porque el éxito, cuando llega, no lo hace como un visitante inesperado, lo hace como un eco de lo que ya comenzaste a sostener en tu vibración. La primera gran señal es la incomodidad, no esa que nace del miedo irracional, sino la que aparece cuando tu alma empieza a exigir más espacio. Cuando algo que antes tolerabas ya no cabe en ti. Cuando la conversación de siempre te aburre. Cuando el entorno que antes te resultaba seguro, ahora se siente como una cárcel. Esa incomodidad no es un problema, es un aviso. Es la vida diciéndote, estás creciendo, y como toda expansión, necesita espacio. La segunda señal es la sincronía. Empiezas a pensar en una idea y alguien lo menciona sin saber. Abres un libro al azar y encuentras justo la frase que necesitabas. Escuchas una canción que no habías oído en años y su letra parece escrita para ti, para ese momento exacto. Eso no es casualidad, eso es respuesta, no es magia, es resonancia. El universo, aunque parezca invisible, es un campo vivo y responde a lo que sostienes en tu interior. Cuando comienzas a cambiar tu energía, cuando empiezas a confiar, a enfocarte, a limpiarte de pensamientos limitantes, ese campo responde. No con aplausos, no con discursos, responde con señales, y solo quien está presente, solo quien ha aprendido a afinar su percepción, puede captarlas a tiempo. La tercera señal es el silencio, y esta es quizás la más ignorada. A veces todo se detiene, las oportunidades se congelan, las respuestas no llegan, las puertas parecen selladas y entras en un estado de pausa que confundes con fracaso, pero no lo es. El silencio no es castigo, es ajuste, es recalibración. Es el momento en el que el universo reorganiza los elementos para que lo que has pedido pueda llegar sin fracturarte. Si supieras cuántas veces lo que no llegó aún te estaba protegiendo, empezarías a bendecir el silencio, a agradecer la espera, a confiar en el ritmo más amplio que tú no controlas, pero que siempre actúa a tu favor cuando estás alineado. La cuarta señal es la resistencia. Cuando estás a punto de lograr algo grande, todo parece en tu contra. Surgen obstáculos, aparecen dudas, el entorno se agita. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás tocando una frecuencia más alta. Y tu viejo sistema interno,
el que aún vive en piloto automático, el que fue entrenado para protegerte del cambio, se resiste. No entiende todavía que el nuevo tú no es peligroso. Esa fricción es prueba, no de que te estás equivocando, sino de que estás cruzando el umbral, estás dejando atrás lo antiguo. Y la quinta señal, la más clara, es la paz. No una paz pasiva, no un letargo, una paz vibrante. La sensación de que, aunque aún no ha llegado todo lo que deseas, ya estás en el camino. Ya no necesitas correr, ya no necesitas probar nada. Sientes, sin que nadie te lo diga, que estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, aunque aún no puedas explicarlo con palabras. Esa paz es la frecuencia exacta del éxito auténtico. Cuando empieces a reconocer estas señales, tu forma de moverte por el mundo cambiará. Dejarás de reaccionar, comenzarás a responder. No te dejarás arrastrar por el ruido externo. Caminarás desde tu centro, y eso por sí solo ya es una forma de éxito. Mira a tu alrededor con otros ojos. Escucha con el cuerpo. Percibe lo que vibra más allá de lo evidente. El universo no está en tu contra. Nunca lo estuvo. Simplemente estaba esperando que dejaras de mirar solo con los ojos y empezaras a ver con la conciencia. El éxito no es solo una meta, es un estado de lectura, una capacidad refinada de notar cuándo, cómo y por qué el universo está hablando contigo. Y créeme, no hay un solo día en que no lo haga. Ahora la pregunta ya no es si llegarás. La pregunta es, ¿vas a ignorar otra vez las señales? Porque si aprendes a leerlas, no volverás a perderte. Y si las honras, el camino te honrará a ti. Capítulo 7. El precio del éxito. ¿Por qué no todos están dispuestos a pagarlo? La mayoría quiere tener éxito, pero pocos están dispuestos a dejar morir lo que se interpone entre ellos y esa versión grandiosa de sí mismos. Esta es una verdad incómoda. Todos anhelan el brillo, pero no todos aceptan el proceso. Se quiere la cima, pero no la soledad del ascenso. Se desea la libertad, pero no la renuncia a lo cómodo. El éxito, cuando es auténtico y transformador, exige una transacción. Y la moneda nunca es el dinero, es tu vieja identidad. No se trata de cuánto te esfuerzas ni de cuántas horas inviertes en lo que haces. El verdadero precio del éxito está en tu capacidad de soltar, dejar ir lo conocido, incluso si no era bueno, pero sí era familiar. Romper con dinámicas que te han dado un sentido de pertenencia, pero que te mantienen pequeño. Aceptar que, para convertirte en quien estás llamado a ser, debes traicionar la versión de ti que ha aprendido a sobrevivir en el miedo. Muchos no están dispuestos, y no por falta de talento, sino por falta de voluntad para transformarse. Prefieren un fracaso conocido a un éxito que implique el riesgo de perder el amor de quienes no están listos para verlos brillar. Prefieren repetir la misma historia antes que quedarse sin guión durante un tiempo. Prefieren un presente predecible antes que el vértigo de un futuro sin molde. Y sin embargo, nada te detiene tanto como negarte a pagar ese precio, porque la vida, de una forma u otra, siempre te va a pedir lo mismo, que seas quien realmente eres, y si te resistes, no te castigará, solo te mantendrá dando vueltas en el mismo círculo. El éxito no es una recompensa, es una consecuencia, y no es el destino el que decide si lo obtienes o no. Eres tú, con cada renuncia o cada decisión valiente. Estás dispuesto a soltar la necesidad de aprobación, a soportar que algunos se alejen porque ya no encajas en sus patrones de seguridad, a estar solo durante el tiempo en que tu vibración cambia y tu entorno aún no se ha reconfigurado. Muchos dicen que sí, lo dicen con entusiasmo, pero cuando llega el momento de actuar, retroceden, vuelven a sus viejas maneras, a sus excusas elegantes,
a sus hábitos de autosabotaje. Y no es porque no quieran avanzar, es porque no han comprendido que no puedes llevar tu antigua frecuencia a una realidad nueva. El éxito requiere decisiones incómodas. Renunciar al personaje que usabas para sobrevivir. Dejar de explicar tus decisiones a quienes no pueden entenderlas. Hacer lo correcto incluso cuando nadie lo aplaude. Perseverar en silencio cuando el reconocimiento no llega. Y sostenerte firme cuando todo lo que te rodea parece estar en tu contra. Porque en realidad nada está en tu contra. Solo estás siendo probado por tu propia energía. Y hay algo más, algo que nadie te dice. El éxito, cuando se acerca, hace ruido en tu interior. Te revoluciona, te sacude, te pone cara a cara con todo lo que aún tienes que resolver. No es una llegada suave, es una transformación. Y es por eso que muchos se asustan justo antes de lograrlo. Porque no esperaban que duela tanto cambiar. Pero el dolor no es señal de que estás cerrando. Es señal de que estás soltando capas. Y cada capa que se cae libera una parte más auténtica de ti. El verdadero éxito, el que transforma tu realidad, no llega cuando cumples metas externas. Llega cuando miras tu reflejo sin miedo. Cuando puedes estar en silencio contigo mismo y sentirte completo. Cuando entiendes que ya no estás fingiendo para agradar, que ya no haces cosas para sobrevivir, sino para crear, que ya no temes perder, porque has recuperado lo esencial, tu coherencia, y entonces todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú te has convertido en otro. Ya no eres el que mendiga oportunidades. Eres el que emite una vibración tan clara que la realidad se organiza a tu favor. Pero nada de esto ocurre sin costo, y debes saberlo, no para que temas, sino para que dejes de esperar que sea fácil. Porque cuando dejas de esperar facilidad y en su lugar eliges determinación, la vida te muestra caminos que otros nunca verán. El precio del éxito no es sacrificio, es transformación. No se paga con sufrimiento, se paga con verdad. Y la verdad, cuando se abraza, lo cambia todo. Así que hoy, pregúntate con honestidad, ¿estás dispuesto a perder lo que no eres para convertirte en lo que viniste a ser? Porque el éxito te está esperando, pero no va a venir a buscar a tu versión antigua, está esperando a la nueva, esa que nace cuando te atreves a dejar atrás lo que ya no vibra contigo. Y si tienes el valor de pagar ese precio, entonces prepárate, porque todo lo que mereces comenzará a llegar, no como un premio, sino como una resonancia. Capítulo 8. El ganador que ya está en ti. Cómo activar la identidad, que todo lo cambia. El verdadero ganador no es alguien que conquista el mundo, es alguien que se conquista a sí mismo. No es quien más acumula ni el que más aplausos recibe. Es aquel que, en lo profundo, ha recordado quién es antes de las heridas, antes de las etiquetas, antes de que el miedo aprendiera a disfrazarse de prudencia. Hay una identidad en ti que no se creó por tus logros, ni por tu historia, ni siquiera por tus decisiones. Esa identidad te precede, es la parte de ti que nunca dudó, la que, incluso cuando caíste, seguía intacta. La que observaba desde el fondo de tu conciencia mientras tú te confundías, te perdiste, te encogías. Esa parte nunca desapareció. Solo esperó a que estuvieras listo para activarla. ¿Y sabes cuándo estás listo? En el momento en que ya no puedes sostener la mentira de que no puedes. En el momento en que el disfraz de la mediocridad empieza a asfixiarte. En el momento exacto en que el alma grita más fuerte que tus excusas, entonces ocurre algo. Se enciende una memoria, un recuerdo que no viene de tu mente, sino de tu energía. Ese ganador que ya está en ti no necesita motivación, no necesita pruebas, no espera permiso, solo necesita ser habitado, pero para habitarlo,
primero debes despedirte del personaje que has sostenido para sobrevivir, el que siempre tiene una razón para no actuar, el que depende de la validación de otros, el que se disfraza de fuerte mientras por dentro se boicotea. Ese personaje no eres tú. Es solo una estrategia antigua y ahora te toca decidir si seguirás siéndole leal. O sí, por fin vas a recordarte, activar tu identidad ganadora no es un acto de ego. Es un acto de fidelidad a la energía que el universo depositó en ti cuando te creó. A esa fuerza que no vino aquí a gatear, sino a volar. Porque, sí, aunque lo hayas olvidado, fuiste diseñado para elevarte, para marcar diferencia, para vivir desde la potencia, no desde la excusa. Y esto no significa que no vas a tener miedo. Lo tendrás. Significa que sabrás moverte a pesar de él, que el miedo ya no será quien decide. Significa que te mirarás al espejo y dirás: hoy actúo como quien soy, no como quien fui entrenado a creer que soy. Y eso es revolucionario. El mundo no necesita más ganadores que lo griten. Necesita más personas que lo vivan, que caminen desde esa identidad, que no pidan nada, porque su sola presencia ya lo cambia todo, porque un verdadero ganador no necesita convencer, solo emite, solo vibra, solo crea desde su centro. ¿Y cómo se activa esa identidad? No es con afirmaciones vacías, no es con mantras que repites sin creer, es con presencia, con actos pequeños pero radicales, con una decisión hoy que contradiga al yo antiguo, con un gesto honesto, con una conversación que antes evitabas, con un paso hacia adelante cuando tu patrón te pedía retroceder. Cada vez que eliges desde tu verdad, estás activando al ganador. Cada vez que rompes un ciclo, aunque tiemble todo tu cuerpo, estás reescribiendo tu frecuencia. Cada vez que dejas de justificarte y simplemente te alineas con lo que sabes, algo en el universo se acomoda. Porque el universo responde a quien se reconoce. Tú no estás lejos de tu éxito. No necesitas convertirte en alguien nuevo. Solo necesitas quitar lo que sobra, lo que cubre tu fuego, lo que ensucia tu voz, lo que apaga tu visión, porque en esencia ya eres ese ganador. Lo has sido desde el principio, pero has vivido como si no lo supieras. Hoy, deja de vivir como quien duda, camina como quien ya ha recordado, habla como quien ya lo sostiene. El mundo no va a cambiar por lo que digas, sino por lo que vibres. Así que si tu vibración es coherente con tu grandeza, el éxito no podrá hacer otra cosa que rendirse ante ti. Y no lo olvides, no estás construyendo una nueva identidad. Estás desenterrando la real, estás quitando los velos, estás regresando a casa. Y en casa solo hay una verdad. Tú ganas, porque naciste con todo lo necesario para hacerlo. Activa esa verdad. Encárnala, porque cuando lo hagas no necesitarás demostrar nada, solo necesitarás ser. Y eso, en un mundo que teme a la autenticidad, es el acto más poderoso que puedes ofrecer. Capítulo 9. El poder de la decisión. Donde terminan los miedos y comienza la victoria, hay momentos en la vida que parecen comunes, pero que secretamente encierran la posibilidad de cambiarlo todo. Momentos silenciosos, sin aplausos ni testigos, en los que tomas una decisión, no una decisión lógica, no una elección entre opciones en un menú. Hablo de esas decisiones profundas, irreversibles, que no se gritan, pero se sienten como un terremoto en el alma. Esos instantes en que dejas de negociar con tu miedo, en que dejas de esperar señales y simplemente dices, hasta aquí, porque hay un punto en tu camino donde seguir dudando es más doloroso que dar el salto. Ese es el verdadero inicio del éxito. No cuando todo mejora afuera, sino cuando algo dentro de ti se pone firme y dice,
Ya no soy esa versión que se esconde. Hoy decido ser quien realmente soy. Decidir es mucho más que elegir, es declarar, es alinearte, es emitir una nueva frecuencia que reestructura tu entorno. Lo que pocas veces se comprende es que la decisión no es un acto mental, es un evento energético. No ocurre solo en tu mente, ocurre en tu campo. Es una vibración que nace en lo profundo, que atraviesa todas tus capas y que al ser sostenida, reorganiza tu realidad. Las personas exitosas no son más capaces que tú, solo decidieron diferente. No huyeron de sus miedos, pero tampoco les entregaron las riendas. No sabían cómo iba a salir todo, pero tampoco se permitieron seguir paralizados por la incertidumbre. El miedo no es el enemigo. El verdadero obstáculo es tu reacción ante él, porque el miedo solo tiene poder cuando crees que es verdad. Pero no lo es. Es solo una frecuencia heredada, una memoria que se repite como eco en tu mente. El miedo nunca te dice lo que va a pasar, te repite lo que ya ocurrió, y cuando lo usas como guía, vives atrapado en una versión antigua de ti, una versión que ya expiró. Lo más cruel del miedo es que no te grita "no puedes", te susurra "¿y si sale mal?". Y tú, sin darte cuenta, detienes tu avance no porque no puedas lograrlo, sino porque aún no has decidido confiar más en ti que en esa voz. Pero, ¿cómo se reconoce una decisión verdadera? Porque te transforma al instante. No necesitas convencerte ni repetirla como un mantra. Lo sabes. Tu cuerpo lo sabe. Tus pensamientos cambian. Tus prioridades se reordenan. El entorno, aunque no cambie de inmediato, empieza a tratarte diferente. Es como si una nueva versión de ti comenzara a emitir desde adentro. Ya no vives para agradar, ya no preguntas a todos qué piensan, ya no esperas las condiciones perfectas, decides, y eso basta. Porque cuando lo haces con el alma, con la médula, con esa fuerza callada que solo aparece cuando ya estás cansado de tus propias excusas, el universo se acomoda. Hay decisiones que marcan el inicio de un nuevo destino. Personas que dejaron trabajos seguros por una intuición, sin saber qué les esperaba. Mujeres y hombres que abandonaron vínculos tóxicos, sabiendo que el precio era la soledad, pero también la libertad. Almas que dijeron no más a una vida que no les reflejaba, aunque no tuvieran garantizado un mejor inmediato. ¿Qué tuvieron en común? Que no esperaron garantías, se eligieron, decidieron sin mapa, solo con verdad. Y eso, en un mundo que vive atado a la validación externa, es un acto revolucionario, pero debes saber algo, decidir también duele. Porque toda decisión verdadera implica una muerte simbólica. La muerte de la versión de ti que sostenía lo viejo, y dejar morir esa parte no es sencillo. Te aferras, la extrañas, incluso te cuestionas. Pero si persistes, si sostienes la vibración de la nueva elección, algo profundo se reconfigura. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes regresar al autoengaño. Ya no puedes fingir que no sabes, porque una decisión encarnada no se puede deshacer. Se convierte en un nuevo punto de partida. Y aquí ocurre algo mágico. El entorno responde. Las personas que vibraban con tu antiguo yo se alejan. Las que vibran con tu nueva frecuencia comienzan a llegar. Las puertas que antes se cerraban sin explicación comienzan a abrirse. El flujo que antes parecía negado se activa, y no es casualidad, es resonancia, porque el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que decides sostener con energía clara. Decidir es decirle al campo, estoy listo, no desde la arrogancia, sino desde la verdad. Es emitir una señal coherente, es dejar de pedir permiso, es sentarte en el trono de tu propia existencia. Y eso tiene un poder que no se puede medir con lógica. Es puro magnetismo. Una persona que ha decidido con el alma cambia la atmósfera donde entra.
No necesita imponerse, solo necesita ser. Y eso arrastra, convoca, transforma. ¿Quieres activar esa identidad que todo lo cambia? Empieza con una decisión, una sola. Tal vez pequeña en apariencia, pero grande en vibración. Tal vez hoy no puedes cambiarlo todo, pero puedes elegir algo distinto. Una conversación que te debes, un paso que llevas tiempo posponiendo, un límite que aún no te atreves a poner. El poder no está en hacerlo todo ya. Está en dejar de mentirte, y para ayudarte haz esto. Siéntate en silencio, cierra los ojos, respira hondo. Pregúntate con brutal honestidad, ¿qué sé que tengo que decidir y no me atrevo? La respuesta vendrá. Tal vez no con palabras, tal vez con una sensación, con un temblor en el pecho, con una verdad que incomoda. No huyas. Esa es la puerta. Ese es el inicio. Hoy es el día en que decides ganar. No porque tengas todo resuelto, no porque ya no tengas miedo, sino porque por fin has comprendido que lo único que se interpone entre tú y la vida que mereces es una decisión pendiente. Y si la tomas, si la sostienes, si la haces vibrar en cada célula de tu cuerpo, entonces nada, absolutamente nada, podrá detenerte. Capítulo 10. Entornos que elevan o apagan. El ecosistema de un ganador. No importa cuán fuerte seas, ni cuánto te convenzas de que eres inmune. El entorno siempre deja huella. A veces lo hace en silencio, con gestos sutiles, con frases que no registras del todo, con energías que se sienten pero no se nombran. Otras veces es más evidente, más ruidoso, más desgastante. Te agota, te apaga, te corta las alas, poco a poco, sin que lo notes, hasta que un día te despiertas sin hambre de crear, sin deseo de avanzar y sin la menor idea de por qué. Entonces culpas a tu falta de voluntad, a tus miedos, a tu indecisión. Pero casi nunca te detienes a mirar. Tu entorno tal vez está saboteando tu grandeza. El entorno es más que un lugar, es un campo vibratorio, un sistema completo de frecuencias que o bien sostienen tu expansión o bien te empujan de nuevo al molde que ya habías roto. A veces el enemigo no es un saboteador externo, es la energía de la habitación donde trabajas. Es esa conversación que se repite con quienes ya no te entienden. Es ese hábito compartido que parece inofensivo pero apaga tu fuego. El entorno es todo eso que te rodea y que sin darte cuenta configura tus pensamientos, tus emociones y tu capacidad de sostener tu poder. Y no siempre es un entorno tóxico. A menudo es simplemente un entorno desalineado. No hay gritos ni peleas, solo hay una desconexión invisible entre lo que tú eres ahora y lo que ese entorno fue creado para sostener. Por eso duele, porque a veces amas a quienes ya no puedes tener cerca, porque te cuesta dejar ese grupo, esa oficina, esa rutina, aunque sientas que ya no te pertenecen, porque no se trata de rechazo, se trata de vibración. Un entorno alineado no es necesariamente perfecto, pero te eleva, te recuerda, te impulsa, te confronta sí, pero desde la verdad, no desde la limitación. Estar en el lugar correcto, rodeado de personas que han decidido crecer como tú, no es un lujo espiritual, es una necesidad energética. Ninguna flor crece si la tierra no la nutre. Ningún fuego se mantiene si lo sopla el viento del juicio o de la envidia. Tú eres un sistema vibratorio, y como tal, necesitas ser alimentado por una atmósfera que te honre. Míralo así. Cada persona con la que compartes espacio influye en tu campo. Cada conversación que sostienes o toleras deja una huella en tu energía. Cada decisión que postergas para no incomodar al entorno que te limita es una fractura en tu coherencia. El precio de adaptarte a lo que ya no vibra contigo
es demasiado alto y lo pagas con tu propósito, con tu creatividad, con tu fuego interno. El éxito, lo sepas o no, también depende del suelo que eliges para sembrarte. Pero entonces llega la pregunta difícil. ¿Qué hacer cuando descubres que el entorno ya no te refleja? ¿Cómo avanzar sin renunciar al amor, a la historia, a los vínculos? La respuesta no es fácil, pero sí clara. Avanzar igual, no con desprecio, no con soberbia, con claridad, con amor firme, con decisiones que, aunque duelan, sostienen tu verdad. Porque si esperas que el entorno cambie para tú avanzar, estás entregando tu poder. Es al revés. Tú avanzas y entonces el entorno se transforma o se disuelve. No todos los que te acompañaron hasta aquí podrán caminar contigo al siguiente nivel, no porque sean malos, sino porque no están listos o porque no quieren. Y tú no estás aquí para convencer a nadie, estás aquí para convertirte, para expandirte, para vibrar tan alto que quien no esté en sintonía simplemente se aleje sin conflicto. El que tenga que quedarse se alineará, el que no se caerá, pero tú seguirás, porque has comprendido que tu entorno es tan importante como tu visión, y que no se puede sostener una identidad de grandeza en un sistema que te niega constantemente. Recuerda esto, no puedes sembrar éxito en tierra que no cree en la semilla. No puedes mantener tu llama viva en un círculo donde cada palabra es un balde de agua. No puedes seguir culpándote por perder energía si todos los días te sumerges en una atmósfera que solo te permite sobrevivir, no brillar. Hoy es un buen momento para hacer una revisión profunda. Mírate sin filtros. Pregúntate, ¿quién soy cuando estoy solo? ¿Y quién me convierto cuando estoy con ellos? ¿Qué partes de mí se apagan para encajar? ¿Qué decisiones no he tomado para no perder aceptación? Esas preguntas no son cómodas, pero te muestran la raíz, y desde ahí puedes elegir. Crea tu ecosistema, no esperes que surja, elige tus espacios con intención, rodéate de personas que hablen como quien ha despertado, que no te envidien, sino te reten, que no te frenen, sino te desafíen, que no te adulen, sino te honren. El éxito no es solo un camino interno, es también una construcción externa, y si no edificas un entorno que te eleve, tarde o temprano volverás al mismo lugar del que intentaste escapar. Hoy es el día para hacerlo. Cambia tu atmósfera, cambia tu sintonía, y observa cómo tu energía comienza a manifestar lo que antes parecía imposible, porque el entorno no es un detalle, es el contenedor de tu destino, y tú, que ya lo has entendido, sabes lo que toca. Ahora, elegir, soltar, rediseñar, no como quien abandona, como quien recuerda que merece más, mucho más. Capítulo 11. La energía del merecimiento. Activando tu derecho a brillar. Todo lo que estás buscando fuera depende en realidad de lo que crees merecer dentro. Puedes leer todos los libros, repetir todas las afirmaciones, asistir a todos los talleres y seguir todos los métodos, pero si en lo profundo de ti hay una voz que susurra que no eres suficiente, esa será la frecuencia que el universo obedecerá. Y no lo hará por castigo, ni por juicio, lo hará por ley, porque la realidad no responde a tus deseos, sino a tu vibración sostenida, y no hay vibración más poderosa ni más limitante que la del merecimiento. Merecimiento. La energía del merecimiento es el núcleo oculto de toda manifestación. Está en tu forma de hablar, de moverte, de mirar. Está en cómo respondes a una oportunidad, en cómo toleras el rechazo, en cómo aceptas o te saboteas cuando algo bueno por fin llega a tu vida. No se trata de autoestima, se trata de identidad vibratoria, porque quien cree que merece no necesita probarlo, lo emite, y quien no lo cree, aunque grite, aunque lo persiga, aunque se esfuerce sin descanso,
Termina perdiéndolo todo. No porque no pueda lograrlo, sino porque no sabe sostenerlo. Muchos fallan no al atraer lo que desean, sino al recibirlo. Porque su programación interior no está calibrada para sostener la abundancia, la plenitud, el amor real, el éxito estable. Y no es que no lo quieran, es que no se sienten dignos. Aprendieron, a veces desde la infancia, que el esfuerzo era la moneda para valer, que había que ser perfectos para ser amados, que lo grande era para otros, que el brillo incomoda, que pedir es egoísta, que merecer es orgullo, y así esa idea quedó instalada, callada, invisible, pero operativa, como una raíz oscura que sabotea cualquier intento de florecer. Y entonces, ¿cómo se activa el merecimiento? No se trata de convencerte con frases bonitas, no se trata de repetirte frente al espejo algo que tu cuerpo no cree, se trata de ir más profundo, de tocar esa parte de ti que aún vive atrapada en una historia antigua, esa parte que aprendió a aceptar migajas, esa que celebra cuando algo mínimo llega, como si el universo te estuviera haciendo un favor. Esa parte debe ser mirada, debe ser abrazada, no juzgada, porque actuó como pudo, te protegió, pero ya no es útil. No puedes construir una vida extraordinaria con una identidad vibratoria de escasez emocional. El primer paso es reconocer que has vivido en deuda contigo mismo, que has aceptado menos, que has tolerado lo inaceptable, que has sostenido vínculos, trabajos, entornos que sabías que no te reflejaban, no por ignorancia, por falta de merecimiento, porque pensaste que no había más, o que más era demasiado para ti. Y hoy, sin culpa, solo con conciencia, te toca decir, eso se acabó. Hoy es el inicio de una nueva frecuencia. Hoy decides que mereces, no porque hayas hecho algo especial, sino porque existes, porque respiras, porque estás aquí, porque el universo no crea obras a medias. Merecer no significa sentirte superior. Significa saber que no tienes que mendigar, que no tienes que justificarte, que no tienes que disminuirte para ser aceptado, que no tienes que demostrar tu valor. Significa caminar con el alma erguida, hablar desde la certeza, elegir desde la abundancia interna. Significa dejar de aceptar lo que llega por inercia y comenzar a elegir lo que llega por resonancia. Y sí, al principio se siente incómodo, porque estás saliendo de un traje que te ha acompañado toda la vida, un traje hecho de no soy suficiente. Pero cada vez que eliges diferente, cada vez que dices no a lo que ya no vibra contigo, cada vez que dejas de perseguir y simplemente permites, esa nueva identidad se va consolidando. Y lo más hermoso es esto: cuando por fin te alineas con el merecimiento real, las cosas llegan sin lucha, porque ya no estás bloqueando el flujo, porque has retirado la barrera invisible que tú mismo colocaste. ¿Quieres saber si estás vibrando en merecimiento? Observa cómo recibes un elogio, cómo respondes ante un regalo inesperado. ¿Qué sientes cuando alguien te abre una puerta sin que lo hayas pedido? ¿Qué haces cuando aparece una oportunidad grande? ¿Te cierras, la postergas, la saboteas o te abres, agradeces, avanzas? El universo no duda. Tú dudas. El universo no evalúa si lo mereces, solo responde a la señal. Así que si hoy decides emitir otra, todo cambiará. No porque lo fuerces, porque has retirado el viejo decreto. Y esa es la invitación hoy. Emite merecimiento. Camina como quien ya ha sido elegido. Habla como quien sabe que tiene valor. Respira como quien ya se pertenece. No esperes que el mundo lo confirme. Tú confírmalo, tú encárnalo, tú sosténlo. Porque cuando tú decides que sí mereces, el universo no lo discute, solo responde. Y te aseguro, te responde con todo.
Capítulo 12. El mito del fracaso. Reescribiendo. El significado de caer durante demasiado tiempo. Hemos cargado con una idea mal formada, impuesta por generaciones que aprendieron a sobrevivir, no a expandirse. La idea de que fracasar es perder. Desde pequeños, se nos condiciona a creer que el error es sinónimo de debilidad, que equivocarse es motivo de vergüenza, que caerse es no estar a la altura. Nos crían con una vara de exigencia que mide nuestros pasos, pero nunca nos enseña a abrazar nuestras pausas. Nos premian por hacerlo todo bien a la primera, pero nadie nos dice cómo sostenernos cuando algo se rompe. Y así, entramos al mundo real con un miedo latente a fallar, miedo a intentar, miedo a cambiar, miedo a decir que no sabemos, miedo sobre todo a caernos ante la mirada de otros. Pero nadie crece de verdad si no ha tocado el suelo con las manos desnudas. Lo que llamamos fracaso no es más que el lenguaje de la vida redirigiendo nuestra expansión. Y sin embargo, lo confundimos con castigo. Nos decimos que si algo no funcionó, fue porque no valíamos lo suficiente, porque no fuimos lo bastante rápidos, lo bastante inteligentes, lo bastante fuertes. Como si el mundo solo respondiera a los impecables. Pero eso no es real. La vida no premia al perfecto, responde al honesto. Y a veces la caída es lo único que puede romper la armadura del ego para que emerja la verdad. Caer, en su verdadera dimensión, no es un final, es un punto de quiebre. Es una reconfiguración, es el espacio donde lo viejo muere para que lo nuevo, aún sin forma, pueda empezar a nacer. Y duele, sí, duele porque desarma las estructuras con las que te habías identificado. Duele porque no sabes si sabrás reconstruirte, pero si respiras dentro del dolor en vez de huir de él, si permaneces en esa grieta sin buscar culpables ni excusas, descubrirás algo que jamás hubieras visto desde la cima: tu capacidad de renacer. La sociedad moderna ha convertido el fracaso en una etiqueta, en una sentencia. Se nos juzga por lo que no logramos, por lo que no prosperó, por los vínculos que no funcionaron, por los negocios que se cerraron. Pero nadie ve el proceso, nadie mira el alma que decidió intentarlo, nadie honra al valiente que se lanzó al vacío sin garantías. Y es ahí donde empieza la verdadera distorsión, cuando tú también dejas de honrarte, cuando tú también te unes a ese juicio colectivo, cuando tomas una experiencia como una identidad. Y eso, justamente eso, es lo que perpetúa la caída. Lo más peligroso del fracaso no es el hecho de caer, es la historia que te cuentas después, esa narrativa interna que repites sin darte cuenta. Ya ves, no sirves. Eso te pasa por haber soñado demasiado. Es tu culpa. Y esa historia, que se repite como un mantra, empieza a moldear tu vibración. Ya no eres alguien que cayó. Eres alguien que se quedó abajo por elección inconsciente. El problema no fue el error. El problema fue que empezaste a vibrar desde él, que convertiste la caída en hogar, que confundiste el silencio con derrota. Pero hay otra forma de vivirlo, una forma que solo conoce el que ha decidido hacerse alquimista de su experiencia. Cuando entiendes que el fracaso no es rechazo, sino redirección, que no es castigo sino oportunidad, que no es la muerte de tu potencial sino la prueba de que lo estás tocando, entonces algo cambia. Entonces, por primera vez, el error deja de doler y empieza a hablar. Y si escuchas bien, descubrirás que detrás de cada fracaso hay una verdad que no te habías atrevido a mirar, una necesidad mal enfocada, una decisión que no era tuya, un sueño heredado que ya no vibra contigo. Y entonces el fracaso, en lugar de aplastarte, te libera. Recuerda tus momentos más difíciles. ¿Qué aprendiste cuando ya no te quedaba nada?
¿Quién eras cuando ya no podías sostener tus máscaras? ¿Qué descubriste sobre ti en esas noches donde pensaste rendirte? Ahí, en ese vacío, no había castigo. Había alquimia. Cada ruptura fue una limpieza, cada pérdida fue una reconfiguración. Cada no fue un sí invisible que necesitabas para tomar otro camino. El fracaso solo es trágico cuando no lo entiendes, cuando no lo dejas completar su mensaje. Y no, esto no es romanticismo espiritual, es una ley vibratoria. Lo que llamamos fracaso no es más que una experiencia que no estaba alineada con la versión más verdadera de ti. Y al colapsar, simplemente te está devolviendo al centro. Si tú lo aceptas, si dejas de luchar contra él y lo atraviesas con conciencia, su frecuencia cambia, se vuelve impulso, se vuelve dirección, se vuelve exactitud. Hoy quiero decirte esto. No hay nadie exitoso que no haya fracasado profundamente. La diferencia está en que dejaron de temerle al error, dejaron de huir, dejaron de pensar que su valor dependía de sus resultados. Y en esa rendición profunda, algo nuevo empezó a nacer, una fuerza que no viene del logro, sino de la presencia, una claridad que no viene de saber todo, sino de aceptar el no saber. Y sobre todo, una confianza en sí mismos que no venía de lo externo, sino de haber sobrevivido a sí mismos. Tú también puedes hacerlo. Pero debes soltar la necesidad de parecer fuerte. Debes soltar la exigencia de que todo salga bien a la primera. Debes permitirte caer con gracia. No porque seas débil, sino porque entiendes que en esa caída, si es habitada con presencia, se esconde la semilla de tu próxima grandeza. Hoy, reescribe tu historia. Mira atrás, no con pena, sino con respeto. Honra cada caída. Honra cada error. Honra cada intento que no resultó como esperabas. No eran fracasos, eran iniciaciones, y tú, aunque no lo sabías, ya te estabas transformando. Levántate, no desde la rabia, sino desde la sabiduría, no desde la prisa, sino desde el centro, no para probarle nada a nadie, sino para volver a recordarte, porque ahora ya sabes, ya no tienes miedo al suelo. Ya sabes que cada vez que caes, el universo te está empujando hacia una versión más coherente de ti mismo. Y esa versión no teme más al fracaso, porque ha comprendido que cada caída es, en verdad, una forma secreta de elevarse. Capítulo 13. El silencio. Como fuente de poder, volver a escucharte para recordar quién eres. Vivimos inmersos en un mundo que habla sin descanso. Nos grita lo que debemos ser, nos susurra lo que deberíamos temer, nos llena de datos, imágenes, notificaciones, opiniones ajenas que se confunden con las nuestras. Estamos rodeados de ruido, y no solo el ruido externo de la ciudad, del tráfico, de los teléfonos o de los titulares de última hora, sino el ruido más peligroso de todos, el de nuestra mente desbordada. Esa voz interior, alterada por la urgencia, por el juicio, por la comparación constante, por la presión de ser alguien que encaje en un molde ajeno. En medio de tanto estímulo, hemos olvidado algo esencial. ¿Cómo suena nuestra verdad cuando no está contaminada por el mundo? Porque el alma no grita, el alma susurra, y para escucharla hay que aprender a callar. Silenciar la mente no es apagarla, es volver a ocuparla desde otro lugar, es dejar de habitarla como campo de batalla para empezar a verla como templo, pero no se logra de forma forzada. El silencio no se impone, se permite, no es ausencia de sonido, es la presencia de lo verdadero. Es ese espacio donde los pensamientos no desaparecen, pero dejan de gobernarte, donde las emociones no se niegan, pero ya no te arrastran.
donde no necesitas entenderlo todo para sentir que estás en el lugar correcto. Es el momento en que dejas de buscar fuera y comienzas a recordar desde dentro. ¿Y por qué ese silencio es tan poderoso? Porque es en el vacío donde el universo se ordena, porque es en la pausa donde el cuerpo empieza a sanar, porque es en la quietud donde la energía se reorganiza. Cuando tú callas, vibratoriamente, estás dejando espacio para que el campo actúe. Cuando no llenas cada segundo con palabras o pensamientos automáticos, permites que lo no dicho, lo no visto, lo olvidado, emerja con claridad. En ese estado las ideas que nacen no son producto de la mente acelerada, sino del alma desplegada. La intuición despierta, el pulso vital se afina, la visión se aclara. Esta verdad no es nueva. Ya lo sabían los antiguos, los sabios de Kemet, los iniciados del desierto, los monjes del Himalaya, los maestros del silencio en los templos etíopes. Todos compartían una enseñanza común. Quien no habita el silencio no puede sostener poder verdadero. En todas las tradiciones, el silencio precedía a la manifestación, porque entendían que lo que se crea desde el ruido lleva confusión en su semilla, y que lo que nace desde la quietud lleva coherencia en su raíz. El silencio era preparación, era alineación, era comunión con la fuente. Pero el mundo moderno ha hecho del ruido un dios. Nos hace creer que si no estamos produciendo, hablando, opinando, demostrando, entonces estamos perdiendo valor. Nos han vendido la idea de que callar es debilidad, que la quietud es pereza, que el vacío es amenaza. Y así, llenamos cada espacio de nuestro día con actividad. Incluso el descanso lo llenamos de pantallas. Incluso la soledad la evitamos con distracciones, porque en el fondo tenemos miedo. Miedo de escucharnos, miedo de lo que pueda aparecer cuando todo se apague. Miedo a descubrir que hemos vivido desconectados de nosotros mismos. Pero ese miedo no tiene fundamento, porque cuando el silencio es real, no te lleva a la oscuridad. Te lleva a casa, a tu centro, a ese lugar dentro de ti donde no necesitas justificar tu valor, ni pelear por amor, ni demostrar nada. Solo eres, y en ese solo ser comienza la verdadera magia. Ahí es donde recuerdas, donde vuelve tu esencia, donde dejas de ser reflejo del mundo y vuelves a ser fuente. Cuando dejas que el silencio te invada, ocurren cosas que no podrías prever. Se caen las historias falsas, se disuelven los personajes que construiste para sobrevivir, empiezas a distinguir la voz del alma de la voz del miedo, aprendes a diferenciar impulso de impulso automático, descubres cómo suena la certeza cuando no viene del ego, sino del espíritu. Y esa certeza es indiscutible, ya no se puede negociar con lo que nace desde ahí, ya no puedes traicionarte, ya no puedes vivir para afuera. Y hay algo más, el silencio sana, no solo calma, sana, porque muchas heridas no necesitan más palabras, necesitan presencia, necesitan respiración. Necesitan el espacio seguro donde puedan emerger y resolverse, y ese espacio no lo da un ritual elaborado ni una técnica compleja, lo da el silencio encarnado, lo da tu disposición de estar contigo sin escapar, de respirar contigo sin exigencia, de mirarte sin juicio. Ese acto tan simple, tan radical, es lo que reconfigura tu campo energético y transforma tu vibración. Por eso hoy te invito a recuperar ese espacio, a hacer del silencio un hábito, no una excepción. Apagar el ruido aunque sea 10 minutos al día, no por evasión, sino por revelación. A sentarte contigo como quien se encuentra con un viejo sabio, a preguntarte en voz baja, ¿qué parte de mí ha estado silenciada? ¿Qué verdad no he querido escuchar? ¿Qué mensaje me está esperando entre pensamiento y pensamiento?
No lo pienses, siéntelo, respíralo y deja que la respuesta llegue no como frase, sino como vibración, porque el universo no habla con palabras, habla con resonancia. Y la resonancia más pura nace cuando tú ya no necesitas hablar, cuando tu sola presencia es mensaje, cuando tu coherencia vibra más fuerte que cualquier discurso. Eso es lo que transforma, eso es lo que crea, eso es lo que recuerda hoy. Haz del silencio tu templo, haz de tu respiración una ofrenda, y vuelve a ti como quien regresa al origen, sin explicación, sin ruido, solo con verdad. Y cuando salgas al mundo después de habitar ese silencio, no hará falta que digas nada, porque tu campo hablará por ti. Capítulo 14. Cruzando el umbral. Soltar la identidad antigua para recibir lo nuevo. Nadie nos enseña a soltar quienes hemos sido. Nos enseñan a adaptarnos, a resistir, a construir, incluso a reinventarnos, pero no a morir simbólicamente para renacer. Y sin embargo, todo verdadero cambio comienza allí, en la muerte del yo antiguo, en ese momento en que te das cuenta de que la versión de ti que te trajo hasta aquí ya no puede llevarte más lejos. Esa identidad que quizá te salvó, que te sostuvo, que te ayudó a encajar o a sobrevivir, ahora se vuelve una jaula. Y aunque no lo parezca al principio, toda transformación espiritual real empieza con un duelo. El duelo de la máscara, el duelo de la historia que ya no vibra contigo, el duelo de la versión de ti que ya no puede seguir respirando en la misma frecuencia. Soltar la identidad antigua es uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar, porque va contra todo impulso básico de la mente, que busca seguridad, continuidad, control. Tu identidad no es solo lo que crees de ti, es lo que proyectas, lo que sostienes energéticamente. Son los pensamientos repetidos, las emociones arraigadas, los patrones de comportamiento que has arrastrado como si fueran piel. Y cuando llega el momento de cruzar el umbral hacia una nueva vida, ese viejo yo no se va sin luchar. Se aferra, te susurra que sin él no sobrevivirás. Te convence de que mejor lo malo conocido que lo desconocido, que aún no tiene forma. Te hace creer que estás perdiendo cuando, en realidad, estás liberándote. A veces no reconoces de inmediato que estás ante un umbral. Simplemente sientes un malestar profundo, una incomodidad que no puedes explicar. Algo no encaja, pero no sabes qué. Tu vida puede seguir funcionando por fuera, pero internamente todo se siente desgastado, desalineado, hueco. Esa sensación no es debilidad, es la vibración de tu campo avisándote que ya no puedes fingir más. Es el alma empujando desde adentro para que reconozcas que lo que antes te definía ahora te limita, que los roles que jugabas, las narrativas que sostenías, los vínculos que tolerabas, ya no son coherentes con quien te estás convirtiendo. Y ahí comienza la verdadera travesía, cuando te encuentras en tierra de nadie. Cuando ya no puedes volver atrás, pero todavía no sabes cómo será lo que viene. Esa zona intermedia es sagrada, es la crisálida, es el desierto vibracional donde el alma se limpia, se vacía, se realinea. No es castigo, es preparación. Pero duele, porque no hay garantías, porque no hay estructura, porque no hay una voz que te diga, esto es lo correcto. Solo hay silencio, solo hay vacío, solo estás tú, con tu respiración y tu fe. Y si aprendes a permanecer allí sin forzar, sin huir, sin rellenar el espacio con viejos hábitos, entonces algo nuevo comienza a surgir desde un lugar más profundo. No como una idea, sino como una identidad vibratoria nueva, más liviana, más verdadera. Pero para que eso ocurra, debes permitirte soltar con respeto, no con odio, no con vergüenza. Honra a tu yo antiguo, no lo deseches, agradécele,
porque aunque hoy lo veas como una limitación, ese yo fue necesario. Fue la versión de ti que pudo sostener la vida con lo que tenía. Fue quien supo levantarse cuando nadie más lo hizo. Fue quien amó con torpeza pero con entrega. Fue quien creyó lo que le enseñaron porque aún no conocía otra verdad. No lo traiciones, despídelo con compasión. Mírale a los ojos y dile: gracias por traerme hasta aquí, pero ahora puedo caminar sin ti. Y luego, déjalo ir, déjalo ir. Y entonces llega el momento más poderoso, el momento en que ya no vibras desde lo viejo, pero aún no tienes forma nueva. Ese instante es oro puro, porque es el portal, el punto exacto donde el universo empieza a reorganizar tu campo para alinearlo con la versión que aún no has encarnado, pero que ya está vibrando en ti como posibilidad. Aquí es donde muchos se frenan, porque la mente quiere certeza, pero este umbral no se cruza con planes, se cruza con entrega. Aquí no actúas desde lo que sabes, sino desde lo que sientes, desde una intuición que te dice, sin pruebas, que estás yendo en la dirección correcta. Y aunque todo a tu alrededor parezca igual, tú ya no eres el mismo. Y eso es lo que importa. Cruzar el umbral no es un solo acto, es una serie de pequeñas muertes simbólicas. Es elegir responder distinto cuando el viejo patrón quiera aparecer. Es dejar de justificarte cuando ya no necesitas aprobación. Es dejar espacios vacíos en tu vida para que lo nuevo tenga por dónde entrar. Es confiar en la vibración antes que en la lógica. Es dejar de controlar la narrativa y empezar a vivir desde la frecuencia. Lo nuevo no llega cuando insistes, llega cuando estás alineado. Cuando tu campo ya no vibra con lo antiguo, cuando ya no actúas desde la herida, sino desde la visión, cuando ya no repites la historia de lo que fuiste, sino que encarnas la vibración de lo que estás dispuesto a ser. Ese es el salto. No es hacia afuera, es hacia adentro. Y quien se atreve a darlo, aun sin saber cómo será el otro lado, ya ha cambiado su destino. Y entonces, lo que parecía tan lejano, lo que creías que te faltaba, empieza a aparecer. No como un milagro externo, sino como una consecuencia natural de tu nueva frecuencia. Las personas adecuadas llegan, las oportunidades fluyen, las decisiones se sienten más livianas, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cruzado el umbral, y esa es la clave. No necesitas saber exactamente quién serás del otro lado, solo necesitas saber que ya no puedes ser quien eras. Ese es el punto de partida real, el resto lo revela el camino. Capítulo 15. Convertirte en fuente. El despertar del Creador que habita en ti llegar hasta aquí no ha sido solo un camino de comprensión, sino de activación. A lo largo de esta travesía, no solo has escuchado palabras, has vibrado memorias, has tocado tu energía dormida y la has comenzado a reorganizar. Pero ahora toca ir más allá, porque ningún despertar está completo hasta que comprendes que no viniste a este mundo para aprender a crear, sino para recordar que tú eres la fuente misma. No una copia, no una chispa aislada, no una extensión lejana. Tú eres la fuente de forma y de fondo. Lo que vibra en ti no solo reacciona al universo, lo origina, y cuando encarnas esta verdad, dejas de pedir, dejas de esperar, dejas de negociar con la realidad, porque por fin reconoces que no estás separado de nada, que todo lo que ves es eco de lo que emites, y que tú no viniste a mendigar milagros, viniste a emitirlos. Este es el momento en que ya no hay más técnicas que aprender, ni más teorías que acumular. Este es el instante en que la información se convierte en frecuencia, en que lo que antes repetías como afirmación, ahora se convierte en identidad. Ya no dices, yo soy creador para convencerte. Lo dices porque lo reconoces, porque cada célula de tu cuerpo,
cada campo de tu energía, cada gesto que sostienes, cada emoción que eliges, empieza a actuar como canal, no desde el esfuerzo, no desde la mente, desde la presencia encarnada, desde el alma que ha dejado de buscarse para empezar a proyectarse. Y entonces comprendes algo que lo cambia todo. Manifestar no es atraer, manifestar es emitir. Es proyectar desde tu coherencia más pura una realidad que ya vibra contigo, que no está afuera esperando ser alcanzada, sino adentro aguardando ser expresada. Y esa expresión solo puede emerger cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces ya no están fragmentados, ya no se contradicen. Cuando tus actos dejan de sabotear tu vibración, cuando tus emociones ya no nacen del miedo, sino de la certeza. Cuando tus pensamientos dejan de repetirse por inercia y empiezan a ser elegidos como herramientas de forma. En ese momento, la realidad no tiene más opción que curvarse ante ti, porque la realidad no es neutral, es obediente, es un campo que recibe y replica tu identidad vibratoria. Si emites desde la carencia, el universo la refleja. Si emites desde el miedo, el universo lo organiza como obstáculos. Pero si emites desde el recuerdo de tu poder, si te posicionas vibratoriamente como la fuente de toda experiencia, entonces nada externo puede dominarte. No porque te hagas invulnerable, sino porque comprendes que todo es tú en expansión. No hay enemigo, no hay error, no hay destino impuesto. Solo resonancia entre tu campo y el tejido infinito de la vida. Y ahora quiero que escuches esto con el alma. Tú no necesitas más validación. Ya no necesitas que nadie te confirme, porque el Creador no suplica, no pide permiso, no se justifica. El Creador origina, el Creador sostiene, el Creador emite con tal claridad que el mundo no tiene más opción que organizarse a su alrededor. Y eso no significa que no haya desafíos. Significa que cada desafío es vivido como parte del diseño, no como amenaza. Significa que ya no huyes de lo incómodo, porque sabes que incluso eso te está mostrando tu frecuencia base. Y cuando eso ocurre, has cruzado el umbral definitivo. Ya no eres alguien que busca crear una nueva realidad. Eres alguien que encarna una nueva identidad. Y por eso lo nuevo llega. Pero este estado no se logra desde la mente, no se alcanza desde el análisis, no se activa con más conocimiento, solo se encarna, solo se vibra, solo se sostiene. Y sostener no es forzar, es habitar, es respirar cada día como quien sabe que cada exhalación es una orden silenciosa al universo. Es caminar con la espalda recta no por arrogancia, sino porque ya no cargas con la duda. Es mirar a los demás desde la verdad, no desde la necesidad. Es elegir palabras, acciones, pensamientos que no contradigan tu campo. Es, en resumen, dejar de ser un aprendiz espiritual y convertirte en creador consciente. Y en este punto, lo más importante ya no es lo que logras, es desde dónde lo haces, porque hay quien manifiesta desde la herida, desde la demostración, desde la urgencia. Y eso, aunque produzca resultados, no es creación libre, es compensación vibratoria, pero tú ya no estás en ese lugar, porque ya has soltado la necesidad de parecer poderoso. Ahora simplemente lo eres. Y esa energía es imparable, porque es coherente, porque no busca afuera lo que ya recuerda dentro. Aquí termina el viejo camino del buscador. Aquí nace el del emisor, el del ser humano que ha dejado de mirar el cielo pidiendo respuestas y ha empezado a vibrar como si las respuestas fueran el mismo, porque lo son, porque tú, en tu estado más limpio, más presente, más verdadero, eres la respuesta, eres la fuente. Y el universo no puede ignorarte cuando vibras desde esa claridad. Así que ahora, respira, inhala, como quien recuerda que está creando.
Exhala como quien libera lo que ya no vibra con su propósito. Y desde este instante, comprométete no con resultados, sino con tu frecuencia. Porque si ella es pura, si ella es firme, si ella es coherente, lo que proyectes será inevitable. Ya no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas ser verdadero. Y esa verdad, cuando se sostiene, se convierte en creación. Ya no se trata de encontrar la fuente, se trata de reconocerte como ella. Y desde ahí no hay límites. Conclusión final. No viniste a aprender a crear, viniste a recordarte como creador. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que empezó este recorrido. No porque hayas recibido respuestas externas, sino porque te has reencontrado con tu propia energía. Has atravesado palabras, emociones, recuerdos, campos vibratorios y silencios que han actuado como espejos. Y en cada reflejo has podido ver más de ti, de lo que eres cuando no finges, de lo que emites cuando no actúas, de lo que proyectas cuando por fin te reconoces. Este no ha sido un audiolibro para darte poder, ha sido una frecuencia para devolvértelo. No viniste a aprender nuevas reglas, viniste a romper las que te hicieron olvidar. No estabas perdido, solo silenciado. No te faltaba nada, solo no sabías cómo mirar adentro. Pero ahora lo sabes, ahora lo sientes. Lo que hagas con esto, lo que vibres con esto, lo que actives desde ahora, es tu nuevo punto de partida. Ya no eres buscador, eres emisor. Ya no eres reflejo, eres fuente. Ya no estás esperando. Estás creando, y si alguna vez lo olvidas, si alguna vez el mundo vuelve a hacerte dudar, vuelve aquí. No para repetir este contenido, sino para recordar tu vibración, para reactivar el pulso que una vez sentiste y que ahora es tuyo para siempre. Si este mensaje te ha tocado, si algo dentro de ti se ha encendido, si sientes que has recordado quién eres en lo invisible, entonces haz algo simple pero transformador. Sigue escuchando, sigue recordando, sigue expandiéndote. Cada día una nueva vibración puede ser sembrada. Y si quieres que tu campo siga activándose, si deseas seguir rodeándote de palabras que no solo informan, sino que reconfiguran, suscríbete y mantente cerca de esta frecuencia. No por seguir un canal, sino por seguir con tu alma despierta. Porque la transformación no ocurre una vez. Ocurre cada vez que eliges no volver a dormirte. Tú ya has despertado. Nos vemos en tu próxima creación.